Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a grabar un vídeo que es la segunda parte de un vídeo que hace unos días grabé en mi oficina por sugerencia de un buen amigo que vive en Miami y que compartió conmigo esos años que viví en Nashville, Tennessee, en los cuales pues fui testigo de la situación de la música country a inicios del siglo XXI en la ciudad de la música, que es la ciudad de la música country, pero no solamente, como ya mencioné en ese vídeo. Y en ese primer vídeo hablaba un poco de mi llegada a Nashville, de mis primeros contactos con la escena musical y con la industria musical y de cómo inicié el programa de radio Music City USA en el cual presentaba música country menos conocida, más clásica, de algunos cantantes que quizá tuvieron menos éxito y que de alguna manera trataba de rescatar del olvido. Y ese programa Music City USA se emitió durante varios años mientras yo estaba estudiando mi doctorado en una universidad allí en Nashville, Tennessee, que fue realmente la razón por la cual yo llegué en aquellos momentos a esa ciudad. Y también hablaba en ese primer vídeo acerca de la situación de la música country, cómo había cambiado con el cambio de siglo, cómo se había acercado más al pop, a la música más comercial y cómo algunos de los músicos más clásicos que ya tenían una cierta edad y también otros más jóvenes que trataban de mantener viva la llama del country más clásico, pues tenían problemas para publicitar su música, para que su música se escuchase en las ondas, y de hecho había pocos lugares donde pudiesen presentar los sonidos más clásicos del country, los sonidos que tenían que ver más con las raíces del género. Yo traté de ayudar en eso un poco con mi programa de radio en la emisora WRVU, y parte de lo que intentaba hacer era buscar a cantantes, a músicos que hubiesen tenido cierta popularidad en los años 50, 60, 70, que todavía viviesen en la ciudad o en los alrededores y que tuviesen interés en pasarse por el estudio de la emisora en el centro de estudiantes Surratt, en el campus de la Universidad de Vanderbilt. Ahí en el sótano es donde estaba el estudio, y así tuve la oportunidad de entrevistar a varios de estos cantantes y músicos. Y ahora quiero hablar un poco de las impresiones que esto me produjo durante esas entrevistas, algunas de las cuales, por cierto, tuve la oportunidad de grabar y otras no, porque al principio la emisora no tenía la posibilidad de grabar directamente lo que estaba saliendo al aire, y por supuesto las entrevistas eran en directo, se emitían en directo, los músicos venían al estudio y allí durante el programa emitíamos la entrevista en directo. Así tuve la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, una de mis primeras invitadas fue Margot Smith, una cantante hoy bastante olvidada, pero que a finales de los años 70 y principios de los 80 tuvo cierto éxito con canciones como, por ejemplo, Little Things Mean a Lot. Las pequeñas cosas significan mucho. Y tuve la oportunidad de entrevistarla, hablamos sobre su carrera. Ella ya prácticamente estaba retirada en esos momentos, y bueno, pues en el estudio charlamos acerca de su carrera, de los recuerdos de los años en los cuales participaba en programas de televisión, hacía grabaciones que tuvieron cierto éxito. Habló también de su interés por el yodel, que es esa especie de canto tirolés que tiene presencia en la música country ya desde los años 20 con la música de Jimmy Rogers y después pues muchos otros cantantes, por ejemplo Roy Rogers, algunos de estos cantantes que también eran actores, Gene Autry, Roy Rogers y algunos otros, pues también incluyeron en
sus grabaciones. La idea en estas entrevistas era simplemente pues dar pie a que estos cantantes y músicos desgranasen sus recuerdos acerca de sus carreras musicales y después tener la posibilidad también de escuchar algunas de las grabaciones y reflexionar un poco sobre ellas. Margot Smith fue una de las primeras invitadas, pero yo había tenido la oportunidad de hablar en el backstage del Grand Ole Opry, ese programa emitido desde el Ryman Auditorium y desde el Grand Ole Opry House los viernes y sábados por la noche, dependiendo del momento del año. Se emite desde el Ryman, dependiendo del momento del año, se emite desde el Grand Ole Opry House y todavía a día de hoy el Grand Ole Opry es el programa de radio en directo más longevo de toda la historia. Todos los fines de semana ha salido al aire sin falta desde el año 1925, es decir, se acerca ya a su centenario, lo cual es algo impresionante. Pues en el Grand Ole Opry, en el backstage del Grand Ole Opry, conocí a Jim Ed Brown. Jim Ed Brown, cantante que con sus hermanas Maxine y Bonnie en los años 50 formó parte del trío The Browns, con canciones como Looking Back to See, sobre todo The Three Bells, las tres campanas, que era una canción creo que canadiense, en todo caso en francés originalmente, y la versión en inglés de The Browns con Jim Ed Brown, Maxine y Bonnie Brown fue un éxito enorme. Después, con el paso del tiempo, en los años 60, Jim Ed Brown seguiría una carrera en solitario, ya sin sus hermanas, y grabaría temas como Southern Loving, como por ejemplo Broad-Minded Man y sobre todo Papa Top, que fue una canción de enorme éxito, creo que escrita por Nat Stuckey, pero que llevó al éxito el propio Jim Ed Brown en solitario. Pues yo solía poner su música en el programa, incluso solía poner su música en el programa que tenía en Vigo antes de llegar aquí a los Estados Unidos, y tras conocerlo en el backstage del Grand Ole Opry después de una aparición que hizo en ese programa, pues bueno, me firmó un autógrafo, charlamos durante un rato, lo invité a venir a la emisora para una entrevista y para mi sorpresa aceptó, con lo cual pues vino al campus de la universidad y estuvimos durante 2 horas charlando sobre su carrera, sobre su música, sobre su vida, compartiendo recuerdos de esos años de estrellato. Ya tenía su edad. Jim Ed Brown, por cierto, es alguien que ya ha fallecido desgraciadamente. Es alguien cuya entrevista, por desgracia, no pude grabar. Esta es una de unas cuantas que quedaron sin grabarse, por desgracia, porque además fue una persona realmente amable. En la emisora teníamos una serie de anuncios de servicio público, Public Service Announcements, que había que leer pues cada 15 minutos más o menos. No, creo que era a los 15 minutos después de la hora punta y a los 45 minutos, o sea, hay cuarto y a menos cuarto. Bueno, el caso es que él se ofreció con su voz aterciopelada a leer los anuncios de servicio público y por supuesto lo hizo mucho mejor de lo que yo lo pudiera haber hecho. Desgraciadamente no trajo la guitarra y no llegó a cantar ninguna de sus canciones en directo, pero fue una verdadera maravilla para mí poder conocer en persona y charlar durante 2 horas con Jim Ed Brown en el programa. Y hoy me queda una enorme pena, una inmensa pena de no haber podido grabar esa conversación, como si tuve la oportunidad de grabar otras. Otra que quedó sin grabar fue la realizada a Raúl Malo. Raúl Malo, músico de los Mavericks, que estaba en aquellos momentos en la ciudad
promocionando, creo, un disco que acababa de sacar, y a través de su casa discográfica pues tuve la oportunidad de traerlo al estudio también y hacer pues más o menos lo mismo, escuchar sus grabaciones con los Mavericks y en solitario, y después también pues charlar de forma distendida, relajada, íntima incluso, sobre su carrera y sobre su vida. Algo que también hice con Gary Bennett, que era un músico que solía tocar con el grupo BR549, BR549, muy populares en Nashville en los años 40. Acababa de sacar un disco en solitario y pues también vino a la emisora y charlamos pues también durante un par de horas, que es lo que duraba el programa, acerca de su carrera y acerca también del disco que acababa de sacar. Creo que en algún sitio tengo una fotografía con Raúl Malo, porque alguien estaba en el estudio y tenía una cámara cuando hicimos la entrevista, como digo, todas ellas emitidas en directo, y sacó una fotografía en la que aparecemos los dos en el estudio de la emisora WRVU. No creo que tenga ninguna fotografía con Gary Bennett, y desgraciadamente no creo tener tampoco ninguna con Jim Ed Brown. En el caso de Jim Ed Brown hay una anécdota que ocurrió, y es que Jim Ed Brown aparcó el coche en el campus, y aparcó el coche en un lugar en el que no podía aparcarlo porque estaba reservado para profesores o algo por el estilo. Y él no se dio cuenta en absoluto, y después de las 2 horas de conversación lo acompañé hasta el coche y se dio cuenta de que tenía una multa de no sé si eran $100 o $150 o algo así, por haber aparcado en un lugar en el que no debía. Y entonces yo me sentí mal, evidentemente, porque él había venido al campus para la entrevista y, por supuesto, no había cobrado por ello ni nada por el estilo, y aún encima le habían puesto una multa por haber aparcado en un lugar erróneo, en un lugar en el que estaba prohibido. Entonces le dije, bueno, no se preocupe usted, que yo me quedo con la multa y voy al servicio o a la oficina de tráfico de la universidad y pues intento que se la quiten o lo que sea, ¿no? Entonces así quedamos, y bueno, pues cuando se fue yo me acerqué por la oficina de tráfico y de parking de la universidad, presenté la multa y les dije, le han puesto una multa a Jim Ed Brown por aparcar en un sitio en el que estaba prohibido. Y el tipo que estaba allí me miró con cara de sorpresa y me dijo, ¿Jim qué? ¿Qué Jim? ¿Jim Ed qué? ¿De quién habla usted? No tenía, por supuesto, ni idea de quién era Jim Ed Brown, lo cual nos da una idea de lo olvidados que están o estaban en Nashville estos músicos a principios del siglo XXI, cantantes que habían tenido un éxito enorme en los años 50, 60 y 70. Pues nada, acabé apoquinando yo, acabé pagando yo la multa, porque evidentemente me sentía mal pensando que Jim Ed Brown había venido al estudio para hacer una entrevista conmigo y que aún encima pues tenía que pagar una multa por ello. Bueno, el caso es que esa es una anécdota de esa entrevista. Recuerdo perfectamente lo humilde que era Jim Ed Brown, lo buena persona, lo amable que fue en todo momento. Pero claro, había una diferencia enorme de edad. Yo en aquellos momentos pues tenía unos 20 y muchos años, y bueno, él ya pues tendría sus 70 y varios también, ¿no? Entonces pues bueno, viéndome en un primer momento, probablemente una persona como Jim Ed Brown pensaría que pues yo no tenía mucha idea de quién era él, ni de lo que él había hecho y lo que había grabado, pero creo que poco a poco se fue dando cuenta de que sí, yo me conocía su música, la había escuchado, porque de hecho la música de Jim Ed Brown, por ejemplo, fue compañera constante en mis años de adolescencia y sigue siéndolo, sigue gustándome mucho escuchar ese tipo de grabaciones.
La intención en estas entrevistas para mí siempre era que los invitados se sintiesen lo más a gusto posible. Y eso se conseguía pues simplemente tratando de crear un ambiente en el que ellos se sintiesen cómodos, que se diesen cuenta de que había un interés por mi parte en su música, de que yo conocía su producción discográfica y hacer unas preguntas que diesen pie a que ellos, sintiéndose a gusto, pues empezasen a rememorar situaciones y compartiesen recuerdos. Era una conversación lo más natural posible con una persona que, aunque yo no conocía en persona hasta ese momento, pues sí tenía un conocimiento profundo sobre su música y su carrera. Yo tenía varias preguntas preparadas y a día de hoy, cuando hago entrevistas para el canal de YouTube, suele ser así. Tengo una serie de preguntas preparadas, pero después la conversación lleva las preguntas por otros lugares diferentes, con lo cual muchas veces ni siquiera llego a hacer todas las preguntas que tenía preparadas, porque una respuesta a una pregunta puede dar lugar a muchas otras preguntas, con lo cual al final aquello acaba siendo una conversación con una persona, que es lo que yo creo que debe ser una buena entrevista. Es lo que siempre he intentado hacer, tanto cuando estaba en la radio como ahora cuando hago entrevistas para el canal de YouTube. Quizá la entrevista más interesante o de la que mejor recuerdo tengo sea la entrevista que le hice a Billy Walker, y de esa hablaré en un momento, porque recuerdo que también había una entrevista a un músico llamado Dave Gleason, músico un poco más joven de California, que yo conocía porque me habían enviado su disco. Poco a poco las discográficas empezaban a saber o a enterarse de que existía este programa, Music City USA, y de vez en cuando me enviaban discos para que pusiesen el programa. Claro que solamente los ponía si a mí me gustaban, porque, como digo, este era un programa en el que yo no tenía la obligación de poner ningún tipo de música en especial, ni ninguna canción en especial. Simplemente podía poner lo que yo quisiese, y mi intención siempre era dar la mayor publicidad posible a músicos nuevos que sonasen dentro o que cuyo sonido tuviese que ver con el country más clásico, además de, por supuesto, recuperar a músicos olvidados pues, del pasado, desde los años 20 hasta la actualidad. Entonces, una discográfica me envió el disco de Dave Gleason y a mí me gustó porque sonaba honky tonk, una especie de country rock, y estaba muy bien, la verdad, el disco. No recuerdo el título del disco exactamente, pero recuerdo que me había gustado mucho. Y entonces, como Dave Gleason venía a Nashville a dar unos cuantos conciertos, pues me puse en contacto con él, en este caso creo que a través de email, y pues se pasó por el estudio y fue también muy interesante hablar con él, porque era un músico que llevaba ya un tiempo grabando, pero que no tenía la popularidad de otros músicos más comerciales de Nashville del momento. De hecho, él estaba en la costa oeste, estaba en California, y de vez en cuando pues pasaba por Texas, pasaba por Nashville para dar conciertos, y bueno, la entrevista fue, desde luego, para mí muy interesante. Esa es una entrevista que sí tuve la posibilidad de grabar, porque ya en esos momentos la emisora estaba equipada con un grabador digital en CD, con lo cual cualquier cosa que se emitiese se podía grabar directamente en el mismo momento en el que se estuviese emitiendo, con lo cual pues esa entrevista con Dave Gleason sí que sí que ha sobrevivido, sí que la tengo, y de hecho la he compartido el audio de la misma en un vídeo que ustedes pueden encontrar en el canal, simplemente buscando Music City USA Dave Gleason. Ahí está la entrevista y eso les dará un poco una idea de cómo eran estas entrevistas y cómo era este programa y la intención que yo tenía con las conversaciones
con estos músicos. Dave Gleason, o la entrevista con Dave Gleason, fue una de las que sí tuve la posibilidad de grabar, como también tuve la posibilidad de grabar una de las apariciones de John England, músico que tocaba y sigue tocando en Robert's Western World, en el centro de Nashville, en el Broadway nashvilliano, y que con su violinista, el ya fallecido Gene Pappy Merritt, pasó por el estudio en más de una ocasión, y en una de esas ocasiones tuve la posibilidad de grabar la entrevista. Tocaron en directo también y fue una verdadera maravilla. Al menos parte de esa entrevista se grabó y también está disponible en el canal. El propio Dave Gleason, cuando vino al estudio para la entrevista, pues también tocó algunas canciones en directo, algunas canciones propias, tenía la guitarra y tocó en directo algunas canciones, y como sabía que a mí me gustaba mucho Faron Young, que es uno de los primeros músicos de country que yo escuché, pues teniendo 12 años más o menos, un magnífico cantante, siempre adelantado a su tiempo, que fue Faron Young, pues Dave Gleason en esa entrevista con la guitarra se marca una versión muy interesante realmente de Wind Me Up, uno de los clásicos del gran Faron Young. Pero como decía antes, la entrevista con Billy Walker fue de la que mejores recuerdos tengo, la que fue más importante para mí, y tengo la gran suerte de que la esposa de un amigo que también tocaba la guitarra y cantaba en Nashville, J.W. Biddy, pues su esposa Elaine grabó en cassette la entrevista con Billy Walker y me la entregó unos días después en cassette. La grabó directamente de la radio mientras estaba emitiendo, y gracias a eso se pudo preservar esa entrevista, porque en aquellos momentos todavía la emisora no tenía un grabador digital de disco compacto, con lo cual, pues bueno, le doy las gracias desde luego a Elaine por haberla grabado, y la he hecho también disponible en el canal. Si ustedes ponen Music City USA Billy Walker, pues ahí tiene que salir la entrevista. La entrevista con Billy Walker, esto fue muy curioso, porque yo en realidad conocía la música de Billy Walker perfectamente, porque solía ponerla bastante en mis programas de radio en Vigo. Tenía una serie de recopilaciones de sus grabaciones, pero también tenía una caja de, creo que son 6 discos compactos del sello alemán Bear Family, que son ediciones modélicas de rock and roll, de country, de blues. Tienen unas cajas, unos box sets impresionantes en Bear Family. Es sinónimo de verdadera calidad en las reediciones de música rock, rockabilly, country, blues clásico. Yo tenía esa caja y pues había escuchado muy a fondo durante muchos años la música de Billy Walker, mucho antes de llegar a Nashville. A Billy Walker le llamaban el tejano alto, Tall Texan, porque era de Texas y era muy alto. La verdad es que sí, que era imponentemente alto, la verdad. Y empezó su carrera en los años 50, y a lo largo de las décadas tuvo éxitos importantes, como por ejemplo Charlie's Shoes o Cross the Brazos at Waco, Circumstances. Cross the Brazos at Waco, por cierto, a través del río Brazos en Waco, es un pueblo de Texas, o una ciudad de Texas. Es una de esas canciones fronterizas, típicas sobre todo de cantantes como Marty Robbins, que mezclaban pues una influencia latina con la música del oeste, con canciones que tenían que ver con México, con la frontera entre California y México, entre Texas y México, entre Nuevo México y el país azteca. Y bueno, pues Cross the Brazos at Waco fue uno de los clásicos dentro de ese country fronterizo.
iniciado en los años 50 por Marty Robbins con canciones como, por ejemplo, sobre todo El Paso, Big Iron y sobre todo ese disco magnífico que tiene Marty Robbins. Ya tengo un vídeo dedicado a Marty Robbins aquí en el canal. Ese disco que se llama Gunfighter Ballads and Trail Songs, baladas de pistoleros y canciones del camino. Pues Billy Walker tuvo un éxito importante con una canción en ese estilo, entre otras, porque claro, al tener éxito con esa después grabaría otras, una de ellas llamada Matamoros, por ejemplo. Y bueno, yo me conocía muy bien la discografía de Billy Walker y me enteré de que vivía en Nashville. Y alguien, no recuerdo quién exactamente, me dio el número de teléfono de Billy Walker. Y entonces yo lo llamé por teléfono, a lo que yo suponía que era su oficina, y yo tenía la intención, o suponía que lo que iba a pasar es que pues tendría un secretario, una secretaria, un asistente, alguien que lo ayudaría y con esa persona podría hablar, un manager o, bueno, un representante, alguna cosa por el estilo, ¿no? Yo llamé por teléfono y cuál no es mi sorpresa cuando es el propio Billy Walker el que responde a mi llamada. Y escucho la voz y por supuesto la reconozco, porque es la misma voz, grave, cálida, de enorme textura, suave, que se escucha en sus grabaciones. Y bueno, yo me quedé muy sorprendido de que fuese él directamente quien respondía al teléfono, y fue muy amable, la verdad, y le expliqué que tenía interés en entrevistarlo, que tenía un programa de radio de música country clásica en la emisora WRVU, y él respondió pues con total interés y entusiasmo, diciendo que sí, que por supuesto, que aceptaba la propuesta de hacer una entrevista. Y entonces quedamos para un día, a una hora, no muy lejos de mi casa, en la avenida 17, no muy lejos de la universidad tampoco. Y llegada esa mañana, pues allí me lo encontré, al otro lado de la calle. Le di la mano y él me miró un poco de arriba abajo con sorpresa, seguramente pensando, este tipo es bastante joven, ¿qué es lo que querrá de mí, ¿no? Y entonces, bueno, como estábamos más o menos a unas 3 o 4 manzanas de la universidad, le dije, bueno, si usted quiere podemos ir en coche y si no podemos ir andando. Y él hizo esta broma diciendo, "Are you kidding? Estás de broma, I'm a walker." Soy un caminante, ¿no? También haciendo el juego de palabras con el apellido, Billy Walker. Y fuimos andando hasta el estudio y allí iniciamos la conversación, que como digo, ha quedado grabada y pueden escucharla en el canal. Y al principio parecía que estaba un poco inseguro, que estaba un poco nervioso, como diciendo, pues no sé si este tipo que me entrevista sabrá algo de mí o qué tipo de entrevista me va a hacer, pero pronto se empezó a dar cuenta de que yo sí que conocía su música, y entonces se empezó a sentir a gusto, se empezó a relajar y la entrevista quedó, yo creo, muy bien, muy interesante, sobre todo porque él habló. Creo que lo más importante es dejar que los entrevistados hablen y escucharlos, eso es muy importante. Puede haber preguntas que estén preparadas, pero las respuestas muchas veces suscitan nuevas preguntas si es que el entrevistador sabe escuchar. Y eso es lo que yo intentaba hacer en estas entrevistas, y sin duda en el caso de Billy Walker surtió efecto, porque realmente repasamos toda su carrera, desde su niñez hasta sus inicios como cantante country, pasando por los problemas personales que tuvo, los problemas con el alcohol, después su descubrimiento de la religión, que en cierto modo le ayudó mucho en los años 70, y pues escuchamos muchas de sus grabaciones. Él incluso, con una guitarra que alguien había traído al estudio, cantó 2 canciones
en directo. Una de ellas creo que era He'll Have to Go, el éxito de Jim Reeves de finales de los años 50, y otra el clásico gospel, el clásico de country religioso Just a Closer Walk with Thee. Y eso realmente para mí fue una verdadera maravilla, escuchar a este hombre que yo había escuchado durante años en mi habitación en Vigo y después en mi casa en Nashville, que había puesto en programas de radio tanto en España como después en los Estados Unidos. Verlo ahí justo delante de mí, tocando la guitarra y cantando un par de canciones y conversando animadamente conmigo, pues realmente para mí fue prácticamente como un sueño hecho realidad, un honor poder hablar con una persona como Billy Walker, que además era una persona honesta, amable, profesional, una grandísima persona, la verdad. Me lo pasé muy bien, una persona divertida, que hacía bromas, que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio, a pesar de tener una discografía imponente detrás. Y él me dijo en esta entrevista que realmente cuando cantantes como él estaban grabando estas canciones en los años 50 y 60, lo único que querían era crear discos que la gente quisiese comprar para sacar algo de dinero, para llegar a fin de mes. No pensaban que estuviesen haciendo grabaciones que iban a seguir escuchándose años después, décadas después. Y eso fue algo que me pareció muy interesante. Reflexiones de ese estilo fueron abundantes en estas entrevistas y en especial en esta entrevista con Billy Walker. Recuerdo que en cierto momento pues le dije que íbamos a poner una canción que él había grabado para Monument Records en los años 60, que se llamaba Honky Tonkitis, es decir, la enfermedad del honky tonk, como honky tonkitis, ¿no? Y él me dice de repente, no, yo esa canción no la grabé. Esa canción fue un éxito para Carl Butler, no para mí. Y yo sabía que había sido un éxito para Carl Butler, porque Carl Butler fue precisamente quien tuvo el gran éxito con esa canción. Pero yo le dije, bueno, tengo aquí un disco que dice que Honky Tonk Iris, esta es una versión de Billy Walker, vamos a ponerla y a ver qué pasa. A ver si es que el disco está mal. Y la etiqueta del disco no tendría que haber puesto Billy Walker. Y pusimos la canción y pasaron unos 4, 5, 6 compases y de repente abrió los ojos con sorpresa y dijo, pues sí que grabé esta canción. Ni siquiera se acordaba de que la había grabado, porque eran músicos que grababan muchas canciones y pues se había olvidado de que él tenía una versión para Monument del gran éxito de Carl Butler, Honky Tonk Iris. Bueno, fue una verdadera maravilla poder entrevistar a Billy Walker, a quien seguí viendo después de la entrevista, pues en el backstage del Grand Ole Opry, alguna vez en el Midnight Jamboree, en diferentes lugares en los que aparecía cantando, porque ya digo que no había muchos lugares para estos músicos clásicos, para estos músicos ya veteranos, cantantes de épocas anteriores del country, para presentar su música. De hecho, me llegó a ver en tantas ocasiones en el Grand Ole Opry o en el Midnight Jamboree que incluso bromeaba diciendo, ¿otra vez estás aquí? Bueno, el caso es que hay una coda a esta historia bastante más triste de lo que estoy comentando ahora, y es que esto ocurrió más o menos yo creo que en 2005, cuando tuvo lugar esta entrevista, y unos meses después me enteré porque la compañía discográfica me hizo llegar un nuevo disco que Billy Walker había grabado, que era un tributo a Jimmie Rodgers, el singing brakeman, el padre de la música country, como se le conoce, uno de los músicos más importantes, ya no solamente del country, sino de la música norteamericana del siglo XX, Jimmie Rodgers. Algún día tendré que hablar de Jimmie Rodgers en el canal, porque su música trasciende géneros y mezcla el country con el blues, con el jazz, con la música hawaiana. Bueno, una verdadera maravilla la música
de Jimmy Rogers, que solamente grabó entre el año 1927 y 1933 porque murió, por desgracia, de esa tuberculosis que era incurable en aquellos momentos. Bueno, el caso es que Billy Walker había grabado un disco nuevo de tributo a Jimmy Rogers y la casa discográfica me lo había hecho llegar. Y yo lo escuché, era un disco acústico muy interesante, con su hermosa voz cálida y unas interpretaciones que me encantaron, con lo cual empecé a poner el disco en el programa, en la emisora, a darle una cierta publicidad. Y llamé a Billy Walker en cierto momento y le dije que me gustaría mucho poder entrevistarlo una vez más sobre este disco para hablar sobre otras cuestiones que habían quedado en el tintero en la entrevista original, porque el programa duraba 2 horas. Pero Ken Berryhill, el disc jockey que tenía el programa después del mío, el que ya era mayor en aquellos momentos y había sido el creador de la emisora, el fundador de la WRVU, de la Universidad de Vanderbilt, pues me permitió quedarme 1 hora más, con lo cual la entrevista duró casi 3 horas, pero a pesar de eso quedaron muchas cosas en el tintero. Ken Berryhill me dijo, si tienes a Billy Walker en el estudio, yo no puedo superar eso, con lo cual quédate con la hora de mi programa. Y así lo hicimos. Ken Berryhill, una grandísima persona, también fallecida, desgraciadamente, no hace mucho. El caso es que llamé a Billy Walker y le dije que tenía interés en entrevistarlo de nuevo y él dijo, por supuesto, por supuesto. Pero claro, ya estábamos a finales del semestre de primavera de aquel año y bueno, pues yo volví a Europa para pasar en Vigo el verano y entonces le dije, bueno, cuando vuelva de Europa, pues te llamo por teléfono y concretamos cuándo hacer la grabación y en eso quedamos y todo perfecto. Y creo que fue el día siguiente o 2 días después. Estaba yo en el coche y bueno, estaba camino de la tienda de discos de Ernest Tubb porque ahí me iba a encontrar con un amigo y en la WSM, la emisora de country más clásico de Nashville, que cada vez pone menos country clásico, por cierto, pero bueno, en aquellos momentos todavía, por supuesto, era la que emitía el Grand Ole Opry, el Midnight Jamboree, y, bueno, pues ponía música country clásica a lo largo del día y sobre todo por la noche en el programa de Eddie Stubbs, pues de repente ponen en la WSM la grabación de Billy Walker de Charlie Shoes. Y al acabar, el disc jockey, que no recuerdo quién era, Bill Cody quizá, o no sé quién era en estos momentos, pero dice Charlie Shoes del difunto Billy Walker y yo casi le doy con el coche al que estaba delante de mí. Iba yo bajando hacia Broadway con la sorpresa, ¿cómo que el difunto Billy Walker, the late Billy Walker? No puede ser. Si he hablado con él hace un día o 2. Y nada más aparcar el coche, llamé a la emisora, porque se podía llamar a la emisora. Y hablé con quien estaba en aquellos momentos presentando el programa. Y me dijo que desgraciadamente Bill Walker y su esposa Betty y 2 miembros de su banda estaban regresando a Nashville de Muscle Shoals, en Alabama, donde habían dado un concierto y habían tenido un accidente de coche y los 4 habían muerto. Billy Walker ya no existía. Y fue un golpe duro porque no puedo decir que Billy Walker fuese un amigo personal, íntimo, en absoluto. Pero sí era una persona que yo había tenido la oportunidad de conocer durante unas horas maravillosas, que me había tratado de forma excelente y con la que tenía muchas ganas de volver a hablar. Y desgraciadamente no fue posible, porque la muerte se interpuso, la muerte totalmente inesperada, porque no estaba enfermo, no fue un ataque al corazón repentino, fue un accidente de coche. Alguien se quedó dormido al volante después de un concierto, volviendo a Nashville.
y nunca llegó a Nashville. Y yo me quedé sin la posibilidad de continuar mi relación con un grandísimo cantante country que, por supuesto, les recomiendo si pueden encontrar cualquier recopilación de sus grandes éxitos. Ya no digamos si quieren hacerse con la caja The Bear Family, que recoge todas sus mejores grabaciones. Pero esa es mi historia acerca de Billy Walker, que tiene su momento muy agradable y tiene su momento enormemente triste. Yo, al escuchar eso, con el teléfono en la mano, me caían las lágrimas por las mejillas, me rodaban y pues todavía ahora cuando lo recuerdo, lo siento enormemente porque me habría encantado tener la posibilidad de continuar, de volver a entrevistar a Billy Walker, de seguir escuchando los discos que todavía pudiese grabar. Music City USA fue realmente un momento muy importante para mí, un momento muy feliz de mi vida en Nashville, porque este programa de radio en muchos sentidos me ayudó a combatir el estrés de estudiar un doctorado, las clases a las que tenía que asistir, las clases que yo tenía que dar, las correcciones de exámenes, los trabajos para cada una de las clases, los exámenes que tuve que tomar después de los 2 primeros años para conseguir el máster y posteriormente el inicio de la tesis. Había algunos profesores en la universidad que me decían que yo estaba perdiendo el tiempo haciendo ese programa de radio. Y no se daban cuenta de 2 cosas. Primero, que lo necesitaba para mi salud mental en aquellos momentos. Que aquellas eran 2 horas en las que no pensaba más que en la música y en las personas que podían estar escuchándola y en aquellos que de vez en cuando llamaban para felicitarme o para pedir tal o cual canción, que yo siempre trataba de poner si es que la podía encontrar. Porque claro, no tenía una base de datos, como tienen ahora muchas emisoras, sino que tenía mis propios discos, muchos de ellos comprados en tiendas como el Great Escape, que era una tienda de segunda mano, que sigue siendo una tienda de segunda mano absolutamente impresionante en Nashville, que además no estaba en aquellos momentos muy lejos de mi casa, en la que yo me pasaba horas y horas, todas las tardes, comprando discos de diversos estilos, country, jazz, blues, rock. Si tengo tantos discos en mi casa aquí en Jackson ahora, buena culpa de ello la tiene el Great Escape, esa magnífica tienda de discos usados en la que conseguí mucho material. Entonces, cuando los profesores, algunos de ellos, me decían que estaba perdiendo mi tiempo, yo me daba cuenta de que no sabían de qué estaban hablando, porque yo necesitaba ese programa para mi salud mental, para combatir el estrés de todas esas obligaciones académicas. Pero además es que hablar por la radio para un docente, yo creo que le ofrece un bagaje importante en cuanto a lo que tiene que ver con hablar en público, porque cuando uno habla por la radio, cuando uno presenta un programa de radio, realmente lo que está haciendo es hablando en público, a pesar de que el público no esté allí justamente delante de uno. Uno espera que esté en algún sitio al otro lado escuchando. Y hablar a un micrófono a mí me ha ayudado enormemente a la hora de hablar en público ante mis alumnos, a la hora de dar conferencias académicas, cuando asisto a conferencias académicas, y a la hora también de grabar vídeos para mis alumnos, e incluso de grabar estos vídeos que ahora grabo para el canal de YouTube, que entonces ni siquiera tenía ni idea de que algún día iba a tener un canal de YouTube en el que iba a grabar vídeos, ni siquiera tenía ni idea de que iba a grabar vídeos para mis alumnos. Pero la experiencia de la radio para mí fue una experiencia importantísima, ya no solamente en lo personal,
sino también en lo profesional, porque yo creo que la experiencia de la radio me ha hecho ser mejor profesor, me ha hecho ser mejor divulgador, me ha hecho ser mejor docente y me ha equipado para ese tipo de trabajo de una manera en la que esos profesores que tanto sabían en la universidad y que tanto querían aconsejar, más bien controlar a algunos de los alumnos, pues no tenían ni idea de lo que yo estaba haciendo. No era en absoluto una pérdida de tiempo, sino que fue esa experiencia de la radio, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista de mis intereses musicales, algo absolutamente valioso que no habría cambiado en absoluto por nada del mundo.